Última parte. Con un movimiento seco y experto, Hunter tiró de la cortina metálica, dejando que se enrollara en lo alto con un estruendo familiar. Justo cuando introducía la llave en la cerradura de la puerta acristalada, captó un movimiento por el rabillo del ojo. Una figura se recortaba contra la luz de la mañana. «A ti te sobra el tiempo libre, ¿verdad?», preguntó sin necesidad de girarse, reconociendo el aura de Jordan antes de verlo. La boca de Jordan se torció formando una mueca de descontento. «No tanto como me gustaría», replicó, extrayendo un objeto del bolsillo de su pantalón y extendiéndolo con solemnidad. «Te traje un regalo». Hunter tomó el tubo de plástico y leyó las etiquetas por ambos lados. Una chispa de diversión, mezclada con incredulidad, iluminó su rostro. «¿No ropa, no zapatos, no algo costoso sino una crema para manos?». Jordan asintió con seriedad. «Es muy efectiva y realmente necesitas comenzar a utilizar una, tus manos son prácticamente lijas». «Así son las manos de la gente que trabaja de verdad», protestó Hunter, empujando la puerta una vez que el mecanismo se dio con un clic. Jordan lo siguió al interior del local con una sonrisa triunfal, observando cómo alistaba su negocio para recibir a los clientes del día. «Mi idea original era regalarte otra cosa», confesó Jordan mientras se paseaba entre los estantes, «pero llegué a la conclusión de que no lo habrías apreciado desde mi misma perspectiva». Hunter encendió la computadora del mostrador y alzó la palma de la mano en un gesto de alto. «No quiero saberlo. Ahórratelo». Jordan entornó los ojos, divertido, pero su atención fue desviada por el sonido de la puerta abriéndose de nuevo. «Buenos días», saludaron al unísono dos de los empleados de Hunter. Al ver a Jordan allí plantado, los jóvenes se quedaron petrificados a pocos pasos de la entrada, reconociéndolo de inmediato. Hunter les dedicó un asentimiento rápido, instándolos con la cabeza a que cruzaran la tienda hacia la bodega. A pesar de que los chicos obedecieron rápido, Hunter se sintió desprotegido, plenamente expuesto bajo la mirada curiosa de su propio personal. «No te lo dije la otra noche», soltó Jordan, bajando el tono pero manteniendo esa media sonrisa letal, «pero luces increíblemente sexy cuando te sonrojas. Y con la ropa desajustada, aún más». Alarmado por la audacia del comentario, Hunter se lanzó hacia él y le cubrió la boca con la mano, fulminándolo con la mirada mientras le hacía gestos frenéticos para que guardara silencio. La risa de Jordan, aunque ahogada contra su palma, sonó demasiado vibrante en el silencio de la tienda. «Oye», advirtió Hunter entre dientes. Con una lentitud deliberada, Jordan retiró la mano de Hunter y alzó las suyas en señal de rendición. «Ya, tranquilo. No voy a arruinar tu reputación, hoy». Se aseguró de que los empleados no estuvieran a la vista antes de continuar. Se acercó un paso más, besó su propio pulgar derecho y, con suavidad, lo deslizó por los labios de Hunter. El contacto fue breve, pero dejó un leve cosquilleo en él. «Solo vine a decirte que te espero esta noche en el bar». Sin excusas, sentenció, comenzando a caminar hacia atrás sin romper el contacto visual. «Sabes que no voy a desistir hasta que aparezcas». Le guiñó un ojo, dio media vuelta y salió de la tienda con la seguridad de quien sabe que ya ha ganado la partida. Hunter se quedó allí, de pie tras el mostrador, oprimiendo el tubo de crema contra su pecho y una protesta muda muriendo en sus labios. Durante todo el trayecto al bar, Hunter se había repetido un mantra de autoconvencimiento: iba allí únicamente para que Jordan dejara de asediar su negocio con aquellas visitas impredecibles. Sin embargo, en el fondo, sabía que era una mentira piadosa. La curiosidad por saber en realidad qué tipo de música tocaba, lo intrigaba. Ahora, sentado frente a una silla vacía, se sentía como un náufrago. Debió haber elegido un taburete en la barra. Después de todo, Jordan pasaría la noche bajo los focos, no compartiendo una mesa con él. Se sentía fuera de lugar, rodeado de una marea de gente más joven, más a la moda y con un entusiasmo que él simplemente no lograba sintonizar.
¿En qué momento perdí el juicio?, se preguntó, mirando las pantallas en las esquinas y las paredes deterioradas. Nada allí encajaba con él. Su plan era simple: esperar a que Jordan apareciera, asegurarse de que lo viera y escabullirse hacia la salida. Misión cumplida, curiosidad saldada. Sí, claro. Como si fuera tan fácil, se recriminó en silencio. «Hey, viniste». La voz de Jordan, surgida de la nada, lo hizo dar un respingo. Hunter ocultó el sobresalto entrelazando las manos bajo la mesa, presionando sus rodillas para anclarse al suelo. «Hola», atinó a decir, devolviéndole una sonrisa forzada. «No sabía a qué hora empezabas, así que...». «Llegaste justo a tiempo». «Salimos en 15 minutos», dijo Jordan. Se descolgó la guitarra del hombro con una gracia natural y la apoyó contra la silla libre antes de sentarse frente a él. «Así que si tocas la guitarra», dijo Hunter, señalando el instrumento. «Solo en algunas partes de las canciones, es más por el look». Hunter negó con la cabeza, poniendo los ojos en blanco. Luego, el nerviosismo comenzó a filtrarse por sus poros, obligándolo a frotar las palmas de sus manos contra la mezclilla de sus pantalones. Jordan se inclinó sobre la mesa, invadiendo su espacio. «Habría sido mejor que vinieras la semana pasada». Hoy la banda se empeñó en tocar algunas de las canciones que escribió el baterista. No sé por qué, cuando es obvio que tanto repique le ha afectado su sentido para rimar o ser elocuente. Así que no seas tan duro al juzgar, ten en cuenta que no todas son mías. Y si prestas atención, fácilmente las distinguirás. Hunter arrugó el entrecejo. ¿Tuyas? Es decir, ¿escribes? Lo hacía. Jordan estiró el brazo, tomó el vaso de Hunter y bebió un largo trago como si fuera suyo. Ahora estoy en un descanso creativo porque la banda dice que mis últimas letras son demasiado deprimentes. ¿Y lo son? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Jordan. Un chico que no aparentaba más de 25 años se acercó y puso una mano en su hombro. Estamos por empezar, es momento de acomodarnos y repasar una última vez las canciones nuevas. Sí, ya voy, respondió Jordan con una sonrisa forzada. Esperó a que su compañero se alejara antes de volver a mirar a Hunter. No es que necesitemos más de 5 minutos para estas canciones, con lo repetitivas que son, nos sobran hasta 4. Hunter soltó una carcajada involuntaria. Si tienes que irte, hazlo. He venido a verte tocar, no a sabotear tu trabajo. Jordan lo observó con los ojos entornados, buscando alguna doble intención en su sarcasmo, pero terminó por ponerse de pie y recoger su guitarra. «Está bien. ¿Te veo en un rato?» Hunter asintió, olvidando por completo sus planes de huida. Mientras veía a Jordan subir al estrecho escenario al fondo del local, se trasladó a la barra y pidió un trago nuevo. Necesitaba algo más fuerte para digerir lo que venía. La iluminación bajó hasta quedar en una penumbra azulada. El establecimiento se llenó hasta los topes, con chicas agolpándose contra el borde del escenario en una coreografía de expectación. Entonces, Jordan se acercó al micrófono. Saludó al público con una voz que sonaba más profunda, más segura. Empezó a cantar a capela, apenas unos segundos de una vulnerabilidad cruda, antes de que el estallido de las guitarras, el bajo y la batería inundara el lugar. No era el género que Hunter solía escuchar, pero tenía que admitirlo, era bueno. Muy bueno. Bastaron un par de acordes para que su pierna derecha empezara a marcar el ritmo contra el reposapiés de la barra. Durante 30 minutos, la audiencia fue suya. Jordan no solo cantaba, dominaba el espacio. Cuando anunciaron el primer receso, las luces regresaron a la normalidad, rompiendo el hechizo. Hunter cerró los ojos y soltó un suspiro largo. «Son buenos», susurró para sí mismo, impresionado. Buscó a Jordan con la mirada, esperando que regresara a su lado, pero comprendió que estaría rodeado de gente.
Trató de contener la decepción, recordándose que no debería querer a ese hombre cerca. Pero esta noche Jordan lucía devastadoramente atractivo. Era cierto que Hunter siempre había encontrado a Jordan apuesto, no en vano habían compartido varias noches juntos. Sin embargo, Jordan no era lo que él buscaba en un hombre, ni aquello que realmente lograba conquistarlo. Tampoco es que Hunter tuviera un tipo definido, para él, la atracción era un conjunto, algo difícil de explicar. Pero todo eso se evaporó, o quizás se transformó, en el instante en que lo vio sobre el escenario. No era solo el delineador negro que enmarcaba sus ojos azules, o el estilo desenfadado de su cabello, era todo él. La camiseta sin mangas, cuya tela desgarrada dejaba ver retazos de piel en el torso y la espalda. Los pantalones de cuero que le ajustaban como una segunda piel, rematados con hebillas plateadas y estoperoles en la chaqueta que se había quitado a mitad del set, provocando un estruendo de gritos en la sala. Allí, bajo las luces, Jordan no era solo un hombre exasperante. Era una fuerza de la naturaleza. Y Hunter, muy a su pesar, se sentía atrapado en su ojo del huracán. 10 minutos después, la música estuvo de regreso. Jordan volvió al escenario luciendo impecable, como si el cansancio o la transpiración luego de terminar la primera parte hubieran sido borrados por arte de magia. Ahora, aunque el ritmo seguía siendo bueno, las letras no decían mucho, haciéndole suponer que esto era a lo que se refería Jordan al decir que le sería fácil el diferenciar sus canciones de las del baterista. Esperaba que las primeras fueran las suyas. Cuando terminó la canción que en ese momento presentaban, Jordan hizo una seña para que la iluminación aumentara, sacó el micrófono del soporte e hizo este a un lado. ¿Qué tal se la están pasando? ¿Les está gustando nuestra música? Preguntó con esa voz que parecía vibrar en los huesos de los presentes. El público respondió favorablemente y la sonrisa de Jordan se ensanchó. Esta noche es especial. Llevo mucho tiempo esperando que una persona en particular viniera a escucharnos y, adivinen qué, se apartó un mechón de cabello de la frente con el pulgar, con un gesto casi íntimo. Hoy está aquí. Esa persona solía decirme que todo el rock es el mismo ruido estridente, que solo hablamos de excesos y vicios. ¿Ustedes qué opinan de eso? Una rechifla general, cargada de indignación fingida, retumbó en las paredes del bar. Hunter sintió que el mundo se encogía. Se hundió en su asiento de la barra, apretando los hombros y rezando a cualquier deidad para que a Jordan no se le ocurriera señalarlo. Afortunadamente, este se limitó a alzar las manos, pidiendo clemencia mientras soltaba un suspiro dramático. Lo sé, lo sé. Es el tipo de persona que vive encadenada a los estereotipos, continuó Jordan, divertido. Pero finalmente ha venido y estoy seguro de que hoy le quitaremos al menos uno de sus prejuicios, ¿verdad? La multitud gritó su aprobación, convirtiéndose en cómplice involuntaria de Jordan. Quién sabe, tal vez terminemos ganando a un aficionado más y eso me facilite las cosas. ¿Saben lo difícil que es salir con alguien que tiene gustos musicales opuestos? Peor aún, que te haga pensar en escribir pop solo porque eso es lo que escucha. De nuevo, el lugar se llenó de abucheos y gestos de desaprobación. Jordan soltó una carcajada y usó sus manos para controlar la marea de ruido, fingiendo un pánico repentino cuando una palabra específica emergió de entre la letanía de gritos del público. ¿Quién ha mencionado el amor?, exclamó, entornando los ojos. Chicos, acepto que el amor puede empujarte a cometer locuras inimaginables, pero están yendo demasiado lejos. Ya, basta de charlas, sigamos con lo que vinieron a escuchar. En ese instante, las luces disminuyeron. El repique seco y potente de la batería marcó la cuenta regresiva, y la banda se lanzó de lleno al siguiente tema, dejando a Hunter con el corazón acelerado y la sensación de haber sido desnudado frente a una multitud. ¿Cuál es la estupidez más grande que has hecho por amor?, soltó Jordan de repente. Dándose un vuelco para quedar boca abajo, apoyando la cabeza sobre su brazo derecho mientras clavaba una mirada escrutadora en Hunter.
No se me viene nada especialmente dramático a la mente, respondió Hunter, entrelazando las manos sobre su frente mientras fijaba la vista en las sombras del techo. Quizás dejarme convencer por mi pareja en ese entonces y un agente inmobiliario de que comprar esta casa era una inversión brillante. Ahora me doy cuenta de que es un caserón demasiado grande para una sola persona, por no hablar de lo que me cuesta mantenerlo yo solo. Jordan procesó la respuesta en silencio. Haber encontrado el nombre de Neil garabateado en uno de los libros de la sala había llamado su atención. Hunter le había confesado que se trataba de su ex, con quien hasta hacía un poco más de un año había vivido allí. La revelación le había chocado, por alguna razón, no había visualizado a Hunter como lo que era, un hombre prácticamente divorciado. ¿Y tú? Lanzó Hunter, devolviéndole la pregunta. Jordan no necesitó ni 5 segundos para responder. Dedicarle una canción del karaoke a mi exnovio, delante de todos sus amigos, en su cumpleaños, fiesta a la que por cierto no fui invitado y de todas maneras asistí. Vaya, eres un acosador, rió Hunter, girando un poco la cabeza hacia él. ¿Qué canción fue? No te lo voy a decir, te vas a reír todavía más. Un ligero codazo de Hunter en sus costillas lo hizo claudicar con un suspiro. "I Will Survive". La risa de Hunter estalló, vibrando en el colchón. ¿En serio? ¿Y te haces llamar rockero? Fue en mi época de juventud. Protestó Jordan. Y estaba, un poco ebrio. En mi defensa diré que fue la versión de Cake, que es mucho más digna. Hunter sacudió la cabeza, divertido. Ja. Para mí que sí fue la de Gloria Gaynor. Jordan estiró el brazo y soltó una palmada juguetona en el torso de Hunter, dejando la mano allí un instante. ¿Sabes? Lo que hice esta noche en el bar también podría considerarse una locura, comentó con un tono más bajo. Entre la penumbra pudo distinguir la mirada perpleja de Hunter, por lo que no tardó Jordan en añadir. Confesar ante todo mi público que, por culpa de alguien, la idea de traicionar al rock ha cruzado mi mente, eso es jugar con fuego. En silencio, un súbito nerviosismo los envolvió ante la idea de que las palabras, por amor, pudieran haber estado implícitas en lo dicho. Sí, bueno, tu público parece del tipo peligroso cuando se enoja, atinó a decir Hunter, recordando a las fans que lo habían asediado en la tienda. Jordan suspiró sonriendo. Es maravilloso, ¿sabes? El poder tener una conexión con la gente a través de nuestra música. Es buena, dijo Hunter sin titubear, posiblemente por la manera efusiva con la que Jordan habló. No te lo dije porque esperaba que me lo preguntaras, pero me pareció que eres, es decir, que ustedes son muy buenos. Tenías razón, mi concepto sobre el rock estaba equivocado y ahora quizás puede que escuche un poco de ese demo que me ofreciste y que aún no me das. ¿Quizás? Vamos, Hunter, sé sincero, replicó Jordan con un deje de petulancia. Vi tu cara mientras estaba en el escenario. No me hace falta que me digas nada porque noté cómo me mirabas. Hunter decidió ignorar el tono de superioridad, picado por la curiosidad. Ah, sí. ¿Y según tú, cómo te miraba? Como si estuvieras ante un dios, sentenció Jordan. Su cara fue atacada por una almohada que lo tomó desprevenido pero que de inmediato sujetó por temor a ser golpeado de nuevo. Riendo se abrazó de la almohada y se giró en la cama hasta que su cabeza estuvo sobre el estómago de Hunter. Y dime, ¿qué se siente irse a la cama con tu ídolo? Esta vez, los reflejos de Jordan fueron lo único que lo salvó de un segundo ataque, desatando una guerra de almohadas que terminó por desacomodar lo poco que aún permanecía en orden en la habitación. Después de 6 semanas de estar saliendo, la presencia de Jordan en la vida de Hunter ya no era una invasión, sino una especie de marea constante a la que Hunter había aprendido a adaptarse con una mezcla de resignación y deleite. Acababan de tener una cena tan calmada, que Hunter esperaba que la velada terminara temprano para ellos, pero Jordan, con esa energía inagotable que parecía alimentarse de la noche, lo había arrastrado a un club. Allí,
El aire estaba saturado de una mezcla de perfume, adrenalina y el latido eléctrico de un bajo que Hunter sentía vibrar en la boca de su estómago. Bajo las luces de neón que teñían todo de un azul violáceo, Jordan parecía estar en su hábitat natural, mientras que Hunter aún conservaba esa postura erguida que delataba su necesidad de control. En la pista, la proximidad era inevitable, pero Jordan se encargaba de que fuera absoluta. Sus manos se deslizaron por la cintura de Hunter para atraerlo con una familiaridad que ya no necesitaba permiso. Cuando Jordan se inclinó hacia su cuello, Hunter sintió que su habitual sentido de la decencia empezaba a flaquear. «Jordan, detente», murmuró, tratando de apartar las manos que insistían en avanzar más de lo prudente. «Nos están viendo. No somos los únicos aquí». Jordan no se apartó. Al contrario, soltó una risa sofocada contra su piel. El calor de su aliento hizo que a Hunter se le erizara la piel de forma instantánea, un escalofrío que Jordan notó bajo sus labios. «De eso se trata», susurró Jordan, con la voz ronca por la música. «Deja que observen lo bueno. Brindémosles un espectáculo digno, algo que realmente tengan motivos para envidiar». Hunter lo sujetó de los hombros y logró ganar unos centímetros de distancia, mirándolo con esa seriedad que solía imponer respeto, aunque Jordan ya fuera inmune a ella, limitándose a sonreír con esa languidez magnética y, soltando un suspiro, dejó caer la frente sobre el hombro izquierdo de Hunter. «Eres un aguafiestas», se quejó Jordan, divertido. «Está bien, si el público te pone tan nervioso. ¿Te parece si continuamos en el cuarto oscuro?» Hunter arqueó una ceja, imperturbable. «No. Ni lo pienses». Jordan soltó una carcajada vibrante. «Bien, bien. Iba a ofrecerte el baño, pero algo me dice que tampoco aceptarás el encanto de los azulejos». Levantó la mirada, con los ojos brillando de malicia. «¿Qué tal en tu auto? El estacionamiento está aquí al lado. No es tan espacioso como la limusina, pero estoy seguro de que sabremos arreglárnoslas». Hunter sintió que la paciencia se le agotaba, pero la excitación que Jordan sabía provocarle con cada palabra era más fuerte. En lugar de alejarse, Hunter cerró la distancia, enredó los dedos en el cabello de Jordan y tiró con la firmeza suficiente para obligarlo a echar la cabeza hacia atrás. Después lo besó con una firmeza que silenció cualquier réplica, un beso que le recordaba a Jordan quien tenía la última palabra. «Sigue proponiendo esas cosas», le advirtió Hunter a milímetros de sus labios, con un tono peligrosamente suave, «y probablemente no tendrás suerte ni siquiera cuando lleguemos a mi casa». ¿Ha quedado claro? Jordan ensanchó su sonrisa, pero aceptó el desafío. Asintió lentamente y, con un gesto teatral, apretó los labios y simuló jalar una cremallera imaginaria sobre ellos para sellar su boca. Sin embargo, su mirada traviesa dejaba claro que, aunque guardara silencio, sus planes para la noche no habían cambiado en absoluto. Sentado en la pequeña cafetería del centro comercial, Hunter observaba el vapor que emanaba de su vaso. Neil, sentado frente a él, lo miraba con una mezcla de curiosidad y nostalgia. «¿Así que ahora ya no solo tomas café americano?», preguntó Neil, señalando el latte con extra de caramelo y crema batida que Hunter sostenía. Hunter se encogió de hombros antes de colocar sus manos entrelazadas sobre la mesa, formando un puño relajado. «Descubrí que me he estado perdiendo muchas cosas por no darles una oportunidad», respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Neil arqueó las cejas, visiblemente impresionado. Notó que Hunter no llevaba la camisa abotonada hasta el último ojal, como solía hacerlo, y que la tensión en su mandíbula había desaparecido. «Es verdad», asintió Neil con una sonrisa sincera. «A veces, solo es cuestión de arriesgarse. Me alegra verte así antes de irme». Mientras tanto, a unos pocos metros de allí, Jordan entraba en la tienda de deportes con su habitual andar despreocupado. Al no ver a Hunter tras el mostrador, frunció el ceño. Intentó llamarlo, pero el teléfono lo mandó directo al buzón de voz. «¿Dónde está su jefe?».
Le preguntó a uno de los empleados, quien ya lo trataba con la familiaridad de quien ve a alguien a diario. Fue a la cafetería al final del pasillo, respondió el chico sin levantar la vista. Dijo que se vería con un amigo. ¿Un amigo? Jordan sintió una punzada de algo que se negaba a llamar celos, pero que se le parecía mucho. Caminó hacia la cafetería y, a través del gran ventanal, vio la escena. Hunter estaba sonriendo, con una sonrisa auténtica y relajada, frente a un hombre que lo miraba con demasiada familiaridad. Jordan no se detuvo a pensar. Cruzó la puerta y en 3 zancadas llegó a la mesa, plantando las manos sobre la superficie de madera con un golpe seco. Vaya, vaya, soltó, su voz cargada de un sarcasmo venenoso. Así que por esto tenías el celular apagado. ¿Interrumpo algo? Hunter se sobresaltó, su rostro pasando de la calma a la alarma en un segundo. Jordan, ¿qué haces aquí? Jordan no respondió, se limitó a clavar una mirada dura sobre el desconocido, recorriéndolo de arriba a abajo como si fuera un intruso en su propiedad. Neil, manteniendo una compostura envidiable, rompió la tensión extendiendo una mano de manera cordial. Hola. Soy Neil, se presentó con una sonrisa titubeante. Jordan se quedó congelado. El nombre lo golpeó como un balde de agua fría, trayendo a su mente el libro marcado en la estantería y las confesiones a media luz sobre la casa demasiado grande ahora que el ex ya no estaba. Su mirada pasó de la hostilidad a una sorpresa que intentó enmascarar de inmediato con arrogancia. Miró la mano extendida de Neil como si fuera un objeto extraño y, lejos de estrecharla, hundió las suyas en los bolsillos de su chaqueta de cuero. Vine a buscarte, pero parece que estás muy ocupado, masculló, sin apartar los ojos de Neil. ¿Qué pasa, amigo? ¿Ahora que lo ves más feliz vienes a intentar recuperarlo? Llegas tarde, el puesto ya tiene dueño. Neil amplió los ojos con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sin perder la compostura, retiró la mano lentamente, cerrándola en un puño discreto antes de apoyarla de nuevo sobre la mesa. Jordan, ya es suficiente, sentenció Hunter, poniéndose de pie. La vergüenza le teñía las mejillas. Estás haciendo una escena innecesaria. Será mejor que te vayas de aquí. Jordan apretó los dientes, herido por el tono de Hunter. Le lanzó una última mirada de advertencia a Neil y salió de la cafetería con el paso pesado, dejando un rastro de tensión eléctrica tras de sí. Se instaló un silencio incómodo hasta que Neil, para sorpresa de Hunter, soltó una risa suave. «Guau», expresó, tomando de su café, aún divertido. «Me preguntaba qué te tenía tan cambiado, ahora lo veo. Es muy simpático tu novio». «No es mi novio», replicó Hunter de inmediato, aunque su voz carecía de convicción. «Ah, ¿no?». Neil enarcó una ceja, señalando hacia la puerta por donde Jordan acababa de desaparecer. «Pues avísale a ese chico porque parece estar listo para quemar el mundo si alguien se atreve a tocarte». Hunter suspiró, volviendo a sentarse y frotándose la sien. «Estamos en una especie de prueba. Aún no definimos qué somos». Neil sonrió con dulzura, dándole una palmadita en su mano antes de enderezarse en su silla. «Bueno, espero que apruebes con éxito. Se ve que con él no hay forma de aburrirse». Hunter no pudo evitarlo y sonrió también, sintiendo que, a pesar del escándalo de Jordan, Neil tenía razón. «Yo también», musitó. Hunter llegó al departamento de Jordan con los nervios todavía a flor de piel. Al llamar a la puerta, Jordan le abrió luciendo el cabello revuelto y la camiseta ligeramente torcida. Al verlo, amplió los ojos, una chispa de sorpresa genuina cruzando su mirada antes de que la máscara de indiferencia volviera a su sitio. «No esperaba verte tan pronto», masculló, recargándose contra el marco de la puerta. «Creí que estarías ocupado recordando los viejos tiempos». «¿Puedo pasar?». Fue lo único que dijo Hunter. Jordan se hizo a un lado con un gesto perezoso, permitiéndole la entrada. Hunter entró decidido,
Se quitó el abrigo y, emulando la despreocupación de Jordan, lo arrojó sobre el sofá de cuero. Jordan arqueó una ceja mientras subía la intensidad de las luces de la sala. Supongo que no tuviste un final feliz en tu cita, ironizó, cruzándose de brazos. Hunter no respondió con palabras. Se acercó a él, le tomó la cara con ambas manos y lo besó, silenciando cualquier reclamo. Jordan respondió al instante, sus manos enredándose en la camisa de Hunter, pero tras unos segundos, lo empujó por los hombros para ganar distancia, aunque su respiración era agitada. ¿O es que lo tuviste y ahora vienes por más?, preguntó, con los ojos brillando de sospecha. Hunter lo agarró firmemente de la cintura, pegándolo a su cuerpo. No hubo tal cosa, sentenció, su voz bajando una octava. Ahora cállate y bésame. Jordan no necesitó que se lo dijera 2 veces. Momentos después, el silencio del sótano solo era interrumpido por el sonido de la ciudad a lo lejos. Hunter arrojó al suelo los pañuelos que Jordan le había pasado, asombrándose a sí mismo por lo rápido que había adoptado los malos hábitos de su acompañante. La pulcritud de antes parecía un recuerdo lejano. Jordan se puso de costado en la cama, apoyando la cabeza sobre su mano para observar a Hunter en la penumbra. ¿Y bien? No hubo final feliz porque no se dio, o porque no quisiste. Soltó, retomando el hilo de su inseguridad. Hunter lo miró confundido. Esta tarde, insistió Jordan, sin desviar la vista. Hunter suspiró y se cubrió los ojos con el antebrazo, soltando una risa seca. Eres persistente, ¿verdad? Tengo tendencia a ser celoso, admitió Jordan con una honestidad brutal. Quizás hasta posesivo, aunque trato de que solo se note de vez en cuando. Ya me di cuenta, replicó Hunter, retirando el antebrazo para mirarlo. No quiero imaginar cuando no te esfuerzas por ocultarlo. ¿Entonces qué?, presionó Jordan. ¿Qué pasó después de que me fui? Después de que salimos de la cafetería, le di un abrazo y le deseé un buen viaje. Se muda a otro país. Tuvimos esa clase de conversación necesaria cuando quieres dar por saldado un asunto. Eso es todo. Jordan guardó silencio un momento, asimilando la noticia del viaje de Neil. Bien, concluyó finalmente, su postura relajándose visiblemente. Hunter también se puso de costado, quedando frente a él. Ahora, que quede claro, lo que acaba de pasar aquí no significa que no esté molesto por cómo te comportaste en la cafetería. Pero, Hunter hizo una pausa, esbozando una sonrisa casi imperceptible. Tampoco voy a negar que me siento halagado. Me gusta saber que te importo lo suficiente como para encelarte de esa manera. Jordan arqueó una ceja, recuperando su tono petulante. ¿Y qué? ¿Ahora te creerás muy importante? Se acercó más, invadiendo el espacio de Hunter con una mirada intensa. Tienes suerte, ¿sabes? Tienes mucha suerte de ser el único. ¿El único qué?, preguntó Hunter, intrigado por el cambio de tono. El único que me ha hecho escuchar palomitas de maíz explotando dentro de mi cabeza, soltó Jordan con una sonrisa ladeada y sincera. Hunter arqueó una ceja, procesando la extraña comparación. ¿Y se supone que eso es bueno? Es maravilloso, exclamó Jordan con una carcajada suave, antes de que Hunter se cerniera sobre él, atrapándolo contra el colchón con una mirada cargada de determinación. Exactamente, susurró Hunter antes de volver a besarlo. Los días se convirtieron en semanas y el bar, que antes le parecía a Hunter un lugar alienígena, se volvió su refugio habitual. Ya no necesitaba que Jordan lo invitara, simplemente aparecía, ocupaba su lugar en la barra y esperaba a que la música empezara. Se había acostumbrado al olor a cerveza, al sonido de las guitarras y, sobre todo, a la forma en que Jordan lo buscaba con la mirada entre la multitud. Fue durante una de esas noches, en el receso entre sets, cuando Hunter se enteró de la oportunidad que la banda había estado esperando. Un productor independiente quería grabarles un EP,
Pero ellos debían cubrir los costos del estudio y la ingeniería. Es una fortuna, se quejó el baterista, secándose el sudor con una toalla. Jordan, habla con tu padre. Para él, esa cifra es lo que gasta en una comida de negocios. Solo pídele un préstamo. Jordan, que estaba afinando su guitarra, ni siquiera levantó la vista. Su mandíbula se tensó al instante. Ese dinero es suyo, no mío. Y aunque lo tuviera en la mano, nunca me apoyaría con esto. Ya saben que odia que pierda el tiempo en el bar, no va a financiar su propia pesadilla. Así que no voy a pedirle nada. Hunter, sentado a un lado, escuchó el intercambio en silencio. Vio la frustración en el rostro de los otros músicos y la obstinación de Jordan. No dijo nada en ese momento, pero su mente metódica empezó a trabajar. 3 días después, Hunter esperaba a Jordan en su casa. Sobre la mesa del comedor no había cena, sino su computadora abierta y varias hojas impresas con gráficos y presupuestos. Hunter había pasado horas investigando los estudios de grabación más económicos, planes de ahorro y una estructura para que la banda pudiera autogestionarse. Cuando Jordan llegó, tiró las llaves sobre la mesita junto a la puerta y se acercó al comedor, curioso. ¿Qué es todo esto? ¿Estamos declarando impuestos?, preguntó con una risa cansada, tratando de besarlo. Hunter se apartó ligeramente para señalar los papeles. Es un plan de viabilidad para la grabación. He estado revisando los números. Si ajustan los gastos de las presentaciones y si tú ahorras una parte de lo que ganas en la oficina, pueden pagar el estudio en 3 meses sin depender de nadie. Ni de tu padre, ni de préstamos externos. Solo necesitan orden. La sonrisa de Jordan se desvaneció de golpe. Sus ojos recorrieron las tablas de Excel y los párrafos subrayados por Hunter. El aire en la habitación se volvió pesado. Vaya, soltó, y esta vez su tono tenía ese filo de sarcasmo que usaba para herir. No sabía que además de vender raquetas también eras mi manager y contador personal. ¿Tengo que pasarte tickets de lo que gasto en alcohol para que me des permiso de vivir o eso está en la página 2? Hunter inhaló profundamente, manteniendo la calma. Solo intento ayudar. No puedes vivir esperando que el destino lo solucione todo mientras te quejas de que tu padre no te apoya. Aquí tienes una estructura real. Ese es el problema contigo, espetó Jordan, alejándose de la mesa como si los papeles quemaran. ¿Crees que todo se soluciona con una lista de pros y contras? La música es lo único que tengo que no está controlado por un horario o un presupuesto. No quiero que me organices, Hunter. Para eso tengo a mi padre recordándome lo desastroso que soy. No soy tu padre, replicó Hunter, cerrando su laptop con un golpe seco. Soy el tipo que se preocupa por ti. Pero parece que prefieres ser un mártir del rock antes que admitir que necesitas un poco de ayuda. Te tomas todo a broma porque te aterra que, si te pones serio y fallas, ya no tendrás la excusa de es que no tengo dinero. Jordan soltó una carcajada amarga, golpeando la mesa con los dedos. ¡Qué análisis tan psicológico! ¿También lo sacaste de tus gráficas? Mira, relájate. No es para tanto. Si la banda fracasa, fracasa. No necesito que me cuides como si fuera un niño que no sabe cruzar la calle. No te estoy cuidando como a un niño, te estoy tratando como el adulto que dices ser, pero te empeñas en actuar como si nada te importara para no ser vulnerable. Hunter se puso de pie, la decepción pesando más que el enojo. Si tanto te molesta que me importe tu futuro, entonces búscate a alguien que solo quiera pasar el rato y no le importe si terminas estancado en el mismo lugar el resto de tu vida. Tal vez eso es exactamente lo que necesito, soltó Jordan, el orgullo cegándolo. Alguien que me acepte como soy y no intente convertirme en su próximo proyecto de mejora. Hunter asintió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta mientras recogía sus papeles. Entendido. Entonces no tenemos nada más que discutir, dijo, señalando la puerta con su brazo extendido.
Supongo que no hay necesidad de que sigas aquí. Jordan entornó los ojos, dando 2 pasos hacia Hunter. Oye, te dije que te relajaras. Olvidemos este tema y enfoquémonos en cosas más gratificantes, dijo Jordan, suavizando su tono de voz. Terminó de acercarse a Hunter, yendo directamente a desabrocharle los botones superiores de la camisa, pero las manos de Hunter rápidamente le impidieron que lo consiguiera. Jordan, ¿por qué todo te lo tomas a juego? Sin darse por vencido, Jordan insistió, volviendo a tratar de desabrocharle la camisa, pero Hunter se puso de pie, quitándose sus brazos de encima. Jordan frunció el ceño, pero al instante, recuperó su sonrisa ladina. ¿Qué hay de malo en querer pasárselo bien? Tienes a alguien fácil y dispuesto, así que, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a dejarlo pasar, dijo Hunter, cruzándose de brazos. Hunter. ¿Qué viste en mí, Jordan? Preguntó este, interrumpiéndolo. ¿Por qué insistes en estar conmigo? Jordan se le quedó viendo, examinándolo de pies a cabeza. ¿Lujuria a primera vista? Respondió sin reservas. Hunter suspiró con cansancio. Tienes razón, tú no vas a cambiar y yo tampoco seré quien va a redimirte. Jordan abrió la boca para decir algo, quizás un sarcasmo más, pero al ver la mirada gélida y decidida de Hunter, se detuvo. ¿Sabes qué? De pronto mi disposición desapareció, nos vemos, dijo, agarrando su chaqueta, caminó hacia la puerta y salió sin mirar atrás. Hunter escuchó el portazo y el silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en casi 3 meses, su casa estaba en perfecto orden, pero se sentía como una tumba. Los primeros días fueron un ejercicio de voluntad. Hunter se obligó a retomar su rutina con una precisión quirúrgica, convencido de que, si mantenía cada estante de su tienda alineado y cada minuto de su día ocupado, el vacío en su estómago terminaría por aburrirse y marcharse. Pero no funcionó. El silencio en su casa era ensordecedor y el orden, antes su mayor orgullo, ahora le resultaba estéril. Cada vez que pasaba por el comedor, parecía ver los fantasmas de aquellos gráficos impresos que Jordan había despreciado. En la tienda, la tensión era tal que los empleados caminaban de puntillas. Hunter, siempre caracterizado por una cortesía impecable aunque distante, se había vuelto un volcán a punto de entrar en erupción. Jefe, le llamó uno de los chicos mientras acomodaba unas cajas de calzado deportivo, hace mucho que no viene su novio por aquí, ¿verdad? El local se siente, no sé, demasiado tranquilo sin su risa. Hunter se tensó tanto que los nudillos se le pusieron blancos alrededor de la caja que sostenía. Se giró con una lentitud peligrosa y fijó una mirada gélida en el empleado. No es mi novio. Gritó, con una potencia que hizo que un cliente al otro lado del pasillo se detuviera en seco. El empleado dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición. Hunter no añadió nada más, dio media vuelta y se encerró en su oficina, azotando la puerta. Definitivamente pelearon, susurró el chico a su compañero una vez que estuvieron a salvo. Pelea de novios, asintió el otro en un murmullo. Te dije. No le hables de nada que tenga que ver con guitarras o cuero en los próximos 3 meses si quieres conservar el empleo. Dentro de la oficina, Hunter se dejó caer en su silla y apretó sus sienes. Odiaba que lo vieran así. Que su vida privada se hubiera filtrado en su santuario profesional. Pero, sobre todo, odiaba que, a pesar de tener razón en su discusión, no dejaba de revisar su celular cada 10 minutos, esperando un mensaje sarcástico que nunca llegaba. Habían pasado 2 semanas desde la última vez que se vieron, o más bien, discutieron. 14 días en los que Hunter redescubrió que la paz y la soledad no eran la misma cosa. Estaba recuperando el raciocinio, sí, pero empezaba a sospechar que había aprendido a vivir mejor en el caos que en el silencio. 15 días después, Hunter no pudo más. Había pasado horas dando vueltas en su departamento, midiendo el pasillo con pasos nerviosos, hasta que el silencio de las paredes terminó por asfixiarlo.
Tomó las llaves de su auto y su abrigo, decidido a conducir hasta aquel sótano, derribar la puerta si era necesario y exigirle a Jordan que dejara de ser un idiota. O tal vez, a admitir que él también lo era. Sin embargo, al cerrar la puerta de su casa y girarse hacia las escaleras, el aire se le escapó de los pulmones. A mitad de estas, Jordan subía con paso lento y la mirada clavada en sus propios pies. Lucía cansado, con el cabello desaliñado y ese aire de derrota que no encajaba con su arrogancia habitual. Al notar la presencia de Hunter, Jordan se detuvo en seco y levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo con las llaves en la mano y el abrigo puesto. Iba a ir a buscarte, soltó Hunter, rompiendo el silencio antes de que el orgullo le ganara la partida. Jordan esbozó una sonrisa mínima, casi tímida, una que Hunter nunca le había visto. ¡Qué coincidencia! Yo también venía a buscarte. Se quedaron así, separados por apenas unos escalones, el espacio justo para que la tensión de más de 2 semanas empezara a disolverse. Jordan subió los peldaños que faltaban hasta quedar frente a Hunter. Sé que soy un desastre, dijo en voz baja, sin el escudo del sarcasmo por primera vez. Y yo soy alguien que, inexplicablemente, huye hacia ellos, respondió Hunter. Pero soy persistente, insistió Jordan, dando un paso más hacia su espacio personal. He comprobado que soy persuasible, admitió Hunter, permitiéndose una pequeña sonrisa. Dicen que los polos opuestos se atraen. Tú y yo somos mucho más que simples opuestos, Jordan. Jordan bajó la mirada un segundo y tomó aire, como si estuviera a punto de confesar un pecado. Al principio, solo quería divertirme contigo. Me gustaba el desafío, la idea de desordenar a alguien tan impecable. Pero después fue más allá. De pronto, un día me encontré deseando tenerte en mi día a día, no solo en mi cama. Y eso me asustó más que cualquier fracaso con la banda. Hubo una pausa antes de que Jordan continuara, rascándose la nuca con cierta timidez. ¿De verdad crees que somos una buena banda? Preguntó de repente. Sí, respondió Hunter con firmeza. Prometo revisar ese análisis financiero que hiciste, dijo Jordan, recuperando un poco de su chispa. Aunque déjame decirte, trabajo en una empresa dedicada a las finanzas y, no es por presumir, pero lo creas o no, soy muy bueno en ello. Supongo que puedo usar eso a nuestro favor para que mi padre no meta las manos. Hunter no respondió con palabras. Extendió su brazo y le acarició el dorso de la mano, para luego deslizar sus dedos hasta rodearle la muñeca. Fue entonces cuando, a través de la fina piel, pudo sentir el pulso de Jordan, un ritmo desbocado y frenético. Esa vibración le recorrió el brazo como una descarga eléctrica. Solo quiero lo mejor de ti. Ahora lo sé, respondió Jordan en un murmullo. Entrelazó su mano con la de Hunter y le dio un apretón. ¿Es muy pronto para vivir juntos? Soltó Jordan de repente, con su impulsividad característica. Hunter soltó una risa suave, una de esas que Neo se asombraría de ver en él, y asintió sin dudarlo. Mucho, respondió. No creo que estemos preparados todavía para lidiar el uno con el otro las 24 horas. Mi orden y tu caos necesitan negociar un poco más. Jordan ensanchó su sonrisa, la de siempre, la ladina y peligrosa. Me parece justo. Tenemos toda la vida para seguir negociando. Hunter lo atrajo hacia sí por la solapa de su chaqueta. Toda la vida es mucho tiempo, murmuró, sellando el pacto con un beso. Para Hunter, el raciocinio podía esperar. Por ahora, lo impredecible se sentía exactamente como el lugar al que pertenecía.